Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Penúltima semana del año y desde la sala de redacción de CNN Chile les queremos dar la bienvenida a Hoy es Noticia para revisar todo lo que está marcando nuestra jornada, tanto en Chile como en el exterior. Comenzamos de inmediato revisando titulares. Solo una vez que asuma como presidente de la República, José Antonio Kast resolverá el futuro de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La decisión la comunicó el mandatario electo tras reunirse con la ex jefa de Estado. Para la UDI, sin embargo, Bachelet representa el inicio de la decadencia en el país, mientras que para el oficialismo no apoyarla sería una señal errática. El Senado vota a esta hora la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sínpertigue, a quien se le acusa de notable abandono de deberes. Su abogado basó la defensa del magistrado en que no ha sido cuestionado por los tribunales en la trama bielorrusa y que el caso de Fundamenta se sostiene solo en notas de prensa. El gobierno pidió la renuncia del director general del Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda. Esto a menos de una semana de que la Contraloría detectara graves deficiencias en la gestión del organismo, lo que permitió que más de 1.600 personas con antecedentes penales empañaran bienes por 1.500 millones de pesos. Estados Unidos continúa su ofensiva en contra de Venezuela con el bloqueo de buques petroleros. Este fin de semana incautó una segunda embarcación en aguas internacionales y persiguió otra que navegaba al país caribeño para recoger petróleo. Este último buque no fue incautado, pues siguió navegando cuando personal de la Guardia Costera intentó abordarlo. El 13º Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para los 2 carabineros vinculados al fallecimiento de 2 jóvenes hinchas de Colo-Colo en abril pasado en la previa del duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores. Desde el tribunal dieron por acreditado el delito de apremios ilegítimos con resultado de homicidio. Y a esta hora conectamos de inmediato con la Gloria 88, la llamada moneda chica, donde está el periodista Ivo Goich para contarnos de las actividades del presidente electo José Antonio Kast, que ahora va rumbo a Ecuador. ¿Cómo estás, Ivo? Ha sido una jornada bien intensa para José Antonio Kast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Entre la comuna de Las Condes, donde se ubica la oficina del presidente electo, y también la comuna de Ñuñoa y ahora el Aeropuerto Internacional de Santiago, han sido los movimientos que ha tenido el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, en esta jornada de día lunes. Muy intenso porque, Matilde, continúan las reuniones protocolares del presidente electo de nuestro país, recibiendo a distintas autoridades por la mañana, a la contralora Dorothy Pérez, luego a los consejeros del Banco Central encabezados por la presidenta de esa entidad, Rosana Costa. Posteriormente se trasladó hasta la comuna de Ñuñoa, hasta las oficinas de la Fundación Horizonte Ciudadano, para reunirse con la expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet. Retornó a la hora de almuerzo acá hasta La Gloria para almorzar junto al ex canciller y ex embajador de nuestro país en España y en México, Roberto Ampuero, y finalizó en parte, acá al menos, sus actividades formales en la comuna de Las Condes con una reunión protocolar junto al fiscal nacional Ángel Valencia. Hace cerca de 25 minutos, un poco más, yo creo que media hora efectivamente, el presidente electo José Antonio Kast, junto al equipo de trabajo que lo acompaña, se fue hasta el aeropuerto, donde va a tomar un vuelo que despega a las 6:30 de la tarde. ¿Rumbo a dónde? Rumbo a Quito, Ecuador, con una escala, eso sí, en Lima, así que se va a demorar un poco más de 7 horas en llegar el presidente electo hasta Ecuador para reunirse con el presidente de ese país, Daniel Noboa. Te vamos a estar contando de eso a ti y a todos quienes nos están viendo, pero partamos, Matilde, y enfoquémonos en lo que fue la gran reunión del día, sin bajarle el precio ni menospreciar evidentemente al resto de las autoridades. Mediáticamente había una reunión pendiente, había una reunión anunciada durante la semana pasada, una que el mismo presidente electo había dicho se iba a desarrollar antes de Navidad, y así fue. El día de hoy,
José Antonio Kast se reunió en las oficinas de Horizonte Ciudadano en la comuna de Ñuñoa con la expresidenta Michelle Bachelet. Les pido que me llamen, que se me cortó el retorno, mientras les cuento que efectivamente fue una reunión que se extendió, Matilde, no un poco más de lo previsto, sino mucho más de lo previsto. Esto estaba presupuestado que durara 1 hora, efectivamente, pero duró casi 2 horas. A las 12 del día con 15 minutos se bajó de su vehículo el presidente electo José Antonio Kast, ingresó inmediatamente saludando a la prensa que se encontraba en las afueras de las oficinas de Horizonte Ciudadano, y de ahí en más se reunió a solas con la presidenta Michelle Bachelet por cerca de 1 hora con 45 minutos. De hecho, los equipos de la presidenta Bachelet y del presidente electo José Antonio Kast solo ingresaron algunos minutos para poder realizar algunos registros de esa reunión que se desarrolló durante la mediodía del día de hoy, y que solo tuvo al presidente electo entregando algunas declaraciones una vez finalizada esta jornada. La expresidenta no participó de esa declaración de prensa, ni tampoco se enviaría después un comunicado oficial con alguna declaración formal por parte de la oficina de la expresidenta de la República. Había un tema fundamental de que hemos hablado insistentemente durante las últimas semanas, del cual se le ha consultado al presidente electo José Antonio Kast, y es si es que va a apoyar o no su gobierno la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas, Matilde. Una respuesta que sigue abierta, sigue en el aire. Una candidatura que formalmente no se ha inscrito, pese a que hay una que también corre con bastante fuerza, que es la de Rafael Grossi, un argentino que trabaja precisamente en un departamento de Naciones Unidas relacionado con la energía nuclear, que ya está presentada, que él ya está haciendo campaña, pero extraoficialmente la expresidenta Bachelet también ha tenido distintas participaciones en foros internacionales, ha ido conversando con distintos líderes a nivel mundial, ha estado en Nueva York, ha estado en China, ha estado en Brasil, por ejemplo, solo por nombrar algunos de los países donde se ha estado moviendo la expresidenta para ir tanteando la posibilidad y los apoyos necesarios para asumir un rol que es catalogado como clave por buena parte del espectro político en nuestro país, pese a que hay muchos resquemores, sobre todo en la actual oposición, futuro oficialismo, las fuerzas que apoyaron en primera y en segunda vuelta la candidatura del presidente electo José Antonio Kast. ¿Qué fue lo que dijo el presidente electo José Antonio Kast? ¿Para cuándo va a quedar esa definición? ¿De qué conversaron el día de hoy? Pasemos a escuchar las palabras del presidente electo. Hemos podido conversar de distintos temas que afectan a nuestra nación, a nuestra patria. Ella fue 2 veces presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas, y para lo que viene hacia adelante nosotros necesitamos toda esa experiencia y queremos seguir teniendo este tipo de encuentros para que todos tengamos claro que tenemos que trabajar unidos. Respecto del tema que a ustedes más les preocupa, yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo. Pongamos en contexto, Matilde, la posición que ha tenido consistentemente el presidente electo José Antonio Kast en su faceta de candidato y también como presidente electo. Él jamás ha cerrado la puerta definitivamente a la posibilidad de apoyar bajo su mandato la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de Michelle Bachelet. Lo que sí es que él no ha tomado una decisión. Efectivamente, él dice: esto tengo que conversarlo desde varios puntos de vista. Uno, saber qué es lo que gana nuestro país, qué es lo bueno para nuestro país, el hecho de apoyar esta candidatura. Por otra parte, también le interesa mucho no exponer innecesariamente a la expresidenta Michelle Bachelet en torno a una candidatura que es dura, donde se va a enfrentar a pesos pesados internacionalmente conocidos, teniendo en cuenta que ella tiene un peso por sí sola, ha estado en 2 cargos de Naciones Unidas, ha sido 2 veces presidenta de la República de Chile, y hay muchos que extraoficialmente la dan como una de las principales favoritas. Acá hay un tema también que hay que aprovechar, dicen por ejemplo desde el oficialismo, que es
se da que en este momento tocaría que una mujer liderara por primera vez este organismo y además que sea de esta región. Así que muchos dicen, una oportunidad como esta no la vamos a volver a tener en años, en décadas posiblemente, tan cerca de poder tener una candidatura tan fuerte con una persona tan importante a nivel mundial para poder asumir ese rol. Eso por un lado, pero hay otro lado, es ver si es que José Antonio Kast, el presidente electo, va a asumir los costos que podría traer apoyar esa candidatura precisamente, sobre todo en su sector político. Si contamos la opinión del Partido Nacional Libertario, del Partido Social Cristiano, algunas voces dentro del Partido Republicano, no todas, muchas de esas voces dicen que van a apoyar lo que el presidente diga, es una definición de él. Llamó la atención lo que tú decías, Matilde, que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ha dicho que él estaría por no apoyar esa candidatura por lo que significa para nuestro país el último gobierno de Michelle Bachelet, que ahí comenzó la decadencia de nuestro país de los últimos 10 años. La culpabilizan de eso, la responsabilizan efectivamente de lo que ha sucedido en nuestro país en materia económica, en materia social, en materia de salud, entre otros puntos. Y ese es un punto interesante a tener en cuenta, pese a que ellos dicen la decisión la tomará el presidente en su momento y lo apoyaremos, pero nosotros no estaríamos por eso. Es una opinión no de cualquier persona, sino que del mismo presidente de la UDI. Y en Renovación Nacional lo que sucede es que hay una mixtura entre quienes dicen, por ejemplo, hay voces como la de Mario Desbordes que dicen que esto se debería apoyar. Hay otras como la del diputado Diego Chalper que también lo pone en tela de juicio, mientras que en Evópolis son más abiertos a decir que efectivamente es una muy buena oportunidad que Michelle Bachelet pudiese dirigir Naciones Unidas. ¿Estará el presidente electo José Antonio Kast dispuesto a correr, a asumir los costos políticamente que le podría traer un eventual apoyo a esta candidatura? Bueno, eso está por verse. Por otro lado, hay quienes dicen que acá se pone a prueba la primera gran decisión, la primera gran definición a nivel de política interna y externa, sobre todo, del presidente electo José Antonio Kast, y que acá se puede comenzar a medir el talante presidencial que tenga el próximo gobernante de nuestro país. Al menos dejó abierta la posibilidad, dijo que no va a pasar por encima del presidente Boric y que desde el 11 de marzo en adelante él va a tomar esa definición. Cambiamos de tema para contarte que ya está en el Aeropuerto Internacional de Santiago José Antonio Kast, el presidente electo. Viajará a las 6:30 de la tarde a Quito, a Ecuador, en su segunda salida a nivel internacional como presidente electo en el mes de enero. Lo hará también en Perú, todo esto después de definir completamente y despejar completamente lo que va a ser su gabinete, que se ha planteado como fecha límite a mediados del mes de enero. Lo que es cierto es que él volvió a confirmar que irá a Perú y también entregó detalles acerca de la importancia que tiene este viaje a Ecuador. Escuchemos al presidente electo. Como ustedes saben, hoy día parto a Ecuador, donde también hablaremos de temas de emprendimiento, de reactivación, pero sobre todo de seguridad, que es lo que hoy día más nos afecta como nación. Así como lo pude hacer en Argentina, espero hacerlo ahora en Ecuador y espero próximamente también hacerlo en Perú. Con el presidente peruano hemos tenido conversaciones, al igual que con el presidente de Bolivia, y esperamos, por el bien de Chile y de nuestro continente, enfrentar esos problemas con fuerza y siempre dentro de los marcos legales. Ahí escuchábamos entonces la previa de lo que va a ser este viaje, el segundo viaje del presidente electo José Antonio Kast, quien va a retornar la madrugada del día 24 de diciembre a nuestro país. Yo te decía que después de la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet se vino raudo hasta su oficina acá ubicada en la comuna de Las Condes para reunirse con Roberto Ampuero, una figura política que fue un ex canciller en el último gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que fue embajador de nuestro país en México, en España, también quien hizo público su voto previo a la elección presidencial diciendo que él iba a votar por José Antonio Kast para hablar de política exterior. Un almuerzo cordial que sostuvieron los dos. A la salida pudimos conversar con Roberto Ampuero, a quien se le consultó la posibilidad de formar parte del gabinete del presidente electo. ¿Qué fue lo que nos dijo? Pasemos a revisar. Ha sido una conversación sobre temas internacionales en general. Y como podrán imaginar, por la experiencia que yo tengo en el marco de relaciones internacionales, como ex embajador de Chile ante España y México, y también como ex canciller. Eso es todo lo que le queda. ¿Está disponible para tener algún cargo en el gabinete? Yo recibí una invitación a almorzar y ha sido un grato almuerzo.
Ya, ahí entonces las palabras de Roberto Ampuero. Fue recibido en la calle La Gloria por el presidente electo José Antonio Kast. Ingresaron caminando juntos, de hecho, hasta las dependencias de las oficinas del presidente electo, quien más tarde, luego que se retirara Roberto Ampuero en una especie de seguidilla de reuniones, llegó nada más ni nada menos que el fiscal nacional Ángel Valencia. Era una de las figuras que faltaba dentro de las autoridades del país para estas reuniones protocolares. Sostuvieron una importante acá en la oficina del presidente electo con varios temas donde Ángel Valencia sabe la importancia que tiene el Ministerio Público, el trabajo coordinado que tiene que llevar con cada uno de los gobiernos sin importar el color político, el tema de la delincuencia, lo que sucede efectivamente con el Poder Judicial es parte importante también de las decisiones que se van a tomar a futuro, y pudieron conversar de temas en conjunto que tienen, como por ejemplo, Matilde, esta idea que va a impulsar con fuerza dentro de la primera parte de los primeros días de gobierno, poder lograr un acuerdo con el Congreso, el presidente electo José Antonio Kast y su gobierno, acerca de tipificar finalmente el ingreso irregular a nuestro país y que quienes lo hagan queden en la situación de haber cometido un delito y por supuesto sean presos. Eso es algo que tiene que pasar por el Congreso. Efectivamente, se le consultó al fiscal nacional Ángel Valencia qué le parece esta idea que tiene el presidente electo José Antonio Kast, que nos contó aparte parte de lo que hablaron en la reunión del día de hoy. Hemos venido a presentar nuestro saludo protocolar al presidente electo y a transmitirle lo que en otras ocasiones ya hemos manifestado. El Ministerio Público tiene un deber de cooperación con todas las instituciones del Estado y particularmente con aquellas que están a cargo de la seguridad. La potestad regulatoria de los asuntos migratorios es de competencia del gobierno de Chile. Escapa a nuestras atribuciones. Hemos manifestado en la cuenta pública del Ministerio Público, en la cuenta pública del Fiscal Nacional, la conveniencia o la necesidad de que existan regímenes diferenciados, ¿no?, que permitan un trato jurídico distinto a quienes entran por la puerta de aquellos que se presentan por la ventana. Sin embargo, la regulación de la situación migratoria es atribución del Poder Ejecutivo. Esto lo hemos manifestado en nuestra cuenta pública y bueno, es al nuevo gobierno a quien le corresponde tomar las decisiones que se han dejado. Y finalmente, Matilde, coincidentemente con el último anuncio hecho por el Banco Central hace algunos días de ajustar al alza las estimaciones de crecimiento para el año 2026 de un 2 a un 3%, llegaron justamente el día de hoy los consejeros del Banco Central, liderados por la presidenta de la entidad, Rosana Costa, quien también durante los últimos días, las últimas semanas, en medio de todas las especulaciones de la conformación del gabinete del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, sonaba como una de las posibles cartas para sumarse a su equipo económico. Bueno, llegaron hoy por la mañana, se reunieron acá en las oficinas del presidente electo y a la salida pudimos conversar con Rosana Costa acerca de esta reunión. Pasemos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Fue una muy buena reunión, una reunión de carácter protocolar en que el presidente manifestó el valor, la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad. Dentro de ese concepto, la institucionalidad del Banco Central es algo que valora profundamente. Y tocamos distintos temas de la situación macroeconómica, dejamos una carpeta con algunos antecedentes del banco al presidente. Se ha dicho que les gustaría que la dupla económica con Quirós fuera, por ejemplo, encabezada también con usted en un eventual gabinete. ¿Usted estaría dispuesta? Yo ya contesté eso, ya estamos en una reunión protocolar en la cual estamos hablando estamos generando instancias de conversación y coordinación con el presidente. Nos vamos de inmediato al Congreso con Francisca Cárdenas porque acaba de ser destituido el ministro de la Corte Suprema, Diego Sempértigue. Francisca Cárdenas, cuéntanos cuál fue la votación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya estamos a las afueras de la sala del Senado, donde, como tú lo decías, ya se ha aprobado esta acusación constitucional, parte de los 3 capítulos. El primero con unanimidad, el segundo tiene 18 votos a favor y varias abstenciones, y el tercero también ha sido aprobado por parte de los parlamentarios. Hay que decir que en el Senado se votan por capítulo las acusaciones constitucionales, a diferencia de la Cámara de Diputados. Por tanto, bastaba solamente que se aprobara el primer capítulo para que fuera aprobada en su totalidad. Luego, al final de esta votación y de las intervenciones de los senadores, esta acusación constitucional en contra del cuestionado y suspendido ministro de la Corte Suprema. Lo estamos esperando en estos minutos.
Él intervino durante esta jornada en lo que fueron los fundamentos de sus abogados, de su defensa, y fueron aprobados estos 3 capítulos que contempla este libelo acusatorio, que sostiene que el ministro faltó de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa Velázquez Movitec. Al respecto, la acusación plantea que Simpertigue intervino directamente en la resolución de causas vinculadas al consorcio de origen bielorruso. También que dichas decisiones de la Corte Suprema favorecieron al consorcio por montos que superan los 11.000 millones de pesos. Esto en un contexto donde se mantenían vínculos personales relevantes con los abogados de dicha parte, Eduardo Lagos Herrera, también Mario Vargas, y actualmente también imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en la lista bielorrusa del caso Audios. También el segundo capítulo de esta acusación lo acusa de notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales. Vamos a tratar de hablar con el ministro en estos minutos, Matilde, para que me ayudes con el relato. Vamos a tratar de conversar con él porque va a salir en estos segundos de la sala del Senado. Bueno, sí. El ministro confiaba en que el Senado iba a actuar de una manera distinta a la Cámara de Diputados. Recordemos que la Cámara de Diputados también fue una votación como esta, fue unánime la aprobación por la destitución del ministro Diego Simpertigue. Y específicamente, bueno, teníamos varios temas. Uno era el capítulo fundamental y el otro era la trama bielorrusa. Consultado si él negaba, ayer tuvo una entrevista con Mesa Central en Canal 13 de si él negaba las acusaciones en su contra. Bueno, él dijo que tajantemente, le digo, no ha habido ninguna irregularidad. Él también ha dicho que esperaba que el Senado hiciera justicia en este caso y que votaran en una forma distinta a la Cámara de Diputados, lo que claramente no ocurrió y fue por unanimidad. Francisca. Mati. Sí, te decía también que se aprobó, el capítulo 3 de esta acusación. Se le acusa de infringir el deber de abstención, imparcialidad y probidad por el caso Fundamenta, y este punto también el ministro de la Suprema habría participado, dicen los senadores y los parlamentarios que impulsaron esta acusación, en la resolución de la causa sobre el proyecto Eco-Egaña, que favoreció a la inmobiliaria Fundamenta, y semanas más tarde habría realizado este cuestionado viaje en crucero junto a los abogados Lagos y Vargas. Durante esta jornada fue bastante larga, Matilde, porque intervinieron primero los diputados miembros de la comisión designada, los informantes, entre ellos el diputado Daniel Manucheri, que es uno de los impulsores con otros parlamentarios del oficialismo de esta acusación constitucional que deja nuevamente a un ministro de la Corte Suprema destituido de su cargo, inhabilitado por 5 años de ejercer cargos públicos. Así que estamos muy atentos a lo que podrían ser las declaraciones de él. Él intervino también en la sala, lo hizo su defensa. El abogado Felipe Lizama, también lo acompañaba el abogado Juan Carlos Manríquez durante esta jornada, quien mostró boletas, lo que eran sus cuentas corrientes, cómo fueron las devoluciones según el abogado Juan Carlos Manríquez del dinero. Hablaba él de una devolución en efectivo, también en dólares, en pesos chilenos, de lo que es esta aclaración que se intenta hacer de lo que se le cuestiona al suspendido ministro. Y también él, ayer, en conversación con Canal 13, Matilde, descartó tener una estrecha familiaridad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Dijo él: de ninguna manera, amistad íntima tampoco, decía él, que hayamos tenido relaciones de orden social, por supuesto, pero con ellos y con muchos abogados. También se refirió a este vínculo con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, asegurando que solo mantuvo relaciones sociales y las mejores relaciones sociales en la sala. También se le preguntó, por ejemplo, Matilde, por los viajes, estos cuestionados viajes que realizó en crucero por Europa, y dijo que nunca le han regalado nada. Dice: yo nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo, descartando que los abogados Vargas y Lagos hayan financiado dichos traslados. Así que, estamos a la espera de sus declaraciones. Va a salir junto a los abogados que lo representaron en la argumentación de esta acusación constitucional, Matilde, Felipe Lizama y también el abogado Juan Carlos Manríquez. Y recordemos un poco que este caso, Muñeca Bielorrusa, indaga una serie de presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y soborno vinculados a este fallo emitido por la entonces ministra Ángela Vivanco a favor del consorcio bielorruso Velázquez Movitec S.p.A., una resolución que obligó, recordemos,
a Codelco a pagar una indemnización de 17.500 millones a la empresa extranjera y que tiene además en prisión preventiva a la pareja Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Vivanco, junto también a los abogados Eduardo Lagos y también Mario Vargas, que se mantienen en prisión preventiva por su presunta participación en estos hechos. Y recordar además que el ministro se mantenía suspendido en calidad de imputado desde el pasado 11 de diciembre, situación que fue, recordemos, confirmada por la Fiscalía y que además esto se dio el que se suspendiera como parte de una medida disciplinaria. Además, recordemos que el escenario ya era complejo para el ministro porque se había aprobado esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados hace un par de días atrás con la unanimidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Matilde. Estamos a la espera. Sí, bueno, como conversábamos anteriormente, él confiaba en que el Senado diera un vuelco a la decisión que había tomado la Cámara de Diputados. Sin embargo, eso no ocurrió y hoy el ya destituido ministro de la Corte Suprema con 68 años, que además había hecho toda su carrera en el Poder Judicial. Entró al Poder Judicial, Francisca, en 1983. Primero fue ministro de la Corte de San Miguel y recién en 2022 el Senado aprobó unánimemente su nominación para ser ministro integrante de la Corte Suprema durante el gobierno anterior y bueno, se abrió este sumario, aunque fíjate que claro, después de tener toda esta vida en el Poder Judicial, cuando se abren los casos y se comienza a investigar a la también destituida ministra Ángela Vivanco, era un secreto a voces que el próximo en poder enfrentar un escenario parecido era el ministro Diego Simpertic. Y vamos a escuchar brevemente, mientras esperamos la salida del destituido ministro, declaraciones que hizo dentro de la sala. Vamos a escuchar lo que dijo minutos antes. Quiero decirles que estoy aquí presente con dignidad y con orgullo. He sido juez toda mi vida y no merezco lo que está pasando. Lo que ocurrió fueron hechos que sucedieron en un momento en donde todo había normalidad, en donde no había ninguna investigación, no había nada que sospechar. Y en aquel entonces yo actué de buena fe. Resulta que estas supuestas redes o grupos que existirían en la sociedad, de mi parte, no ocurre eso. Y lo que me está pasando de alguna manera es gracias a que no tengo esas redes, que no tengo grupos económicos, ni sociales, ni políticos de ningún tipo. Bueno, ¿qué dijo durante esta jornada el abogado Juan Carlos Manríquez? Matilde criticó primero, en primera instancia, que los parlamentarios no oyeran a la defensa, que no estaban todos los parlamentarios en la sala y señaló que el ministro puso a disposición inmediata su teléfono, su computador, su cuenta corriente, decía él, levantó el secreto bancario, tuvo la disposición, decía Manríquez, desde un comienzo, no tiene nada que ocultar. Y sobre el viaje, no se ha podido establecer, decía él, en el contexto de esta indagatoria, que los abogados con los que el ministro viajó fueran parte de la causa, decía él. Se puede dar por cierto, entonces, algo que la excelentísima Corte Suprema ha dicho que no es cierto, decía Carlos Manríquez en su argumentación en la sala del Senado. Dice, no figuran como litigantes, no tenemos una segunda verdad, solo una conjetura. Y con respecto al tema de fundamenta, él decía, ¿es cierto afirmar que él sabía? No, no es cierto. Quien conoce cómo se tramitan las cortes, sabe cómo son, decía Carlos Manríquez. Mostró las cartolas también, Matilde, los pagos, según él, compras del Datifree con su señora, por ejemplo, y él señalaba, cuando se dice que el señor Vargas le regala un viaje, eso tampoco es cierto. Cuando el viaje estaba organizado un año antes por el ministro y su señora, decía Juan Carlos Manríquez. Efectivamente, la señora del ministro es cercana por años a la señora del señor Eduardo Vargas, por una cercanía de sus padres en clubes de leones, decía el abogado Juan Carlos Manríquez, para argumentar esta acusación, en contra de esta acusación constitucional, Matilde, durante esta jornada. Vamos a escuchar algunas reacciones de algunos senadores que intervinieron también en la sala.
Respecto del primer capítulo, responsabilidad que le cabe al ministro acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa Velas Motivec, se aprueba por 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Respecto del segundo capítulo, responsabilidad que le cabe al ministro por haber faltado de manera notable al deber de probidad, conflicto de interés en nombramientos notariales, se rechaza por 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones. Respecto del tercer capítulo, responsabilidad que le cabe al ministro por haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en caso fundamenta, se aprueba por 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. En consecuencia, por haberse alcanzado el quórum requerido de la mayoría absoluta de las señoras senadoras y senadores en ejercicio, queda aprobada la acusación constitucional deducida por la Honorable Cámara de Diputados en contra del ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señor Diego Gonzalo Simpertegui Limaré. Claro, ahí decía también el abogado Juan Carlos Manríquez, se le devolvió el dinero al señor Vargas. Todos decía, queremos a Codelco. Aquí, en este caso, el ministro no le ha causado daño alguno a Codelco. Al señor Lagos no se le podía invitar a declarar, decía él. Y también dio la declaración del abogado Lagos, Matilde, lo hizo Juan Carlos Manríquez en esta argumentación en la sala del Senado, decía, la parte correspondiente al matrimonio Simpertegui se me pagó en dólares y también en dinero nacional, una parte en efectivo de manera presencial. Ustedes dirán, decía Juan Carlos Manríquez, esto no tiene valor, es una persona que está presa, pero duela que le duela, vale lo mismo que lo que decimos nosotros acá, decía, para argumentar, digamos, en contra de este libelo acusatorio que consta de estos 3 capítulos, Matilde, que ha sido aprobado durante esta jornada y que ha destituido al ministro cuestionado y suspendido de la Corte Suprema. Todavía no lo vemos, Matilde, estamos a la espera. Es bastante complejo porque, tú sabes, la sala del Senado tiene bastantes pasillos, lugares donde se pueden reunir las personas y los distintos senadores, así que vamos a quedar muy atentos si es que logramos hablar con él tras esta aprobación de esta acusación constitucional en su contra, que se suma a las otras acusaciones aprobadas. Se veía bastante afectado emocionalmente al hacer su defensa frente a la sala, por lo tanto, tal vez, claro, en estos momentos preparándose antes de enfrentar a la prensa y dar una declaración luego de este escenario tan en contra que vivió hace algunos momentos con esta destitución en el capítulo 1 por unanimidad. Vamos a seguir esperando, tú nos avisas, Francisca, para retomar este contacto y tener estas primeras declaraciones. Yo les aviso, Matilde, nos vemos. Y hasta hora de la tarde seguimos con otro de los temas que están marcando la agenda, que es, entre comillas, el amarre que la oposición acusa al gobierno de quedar. Pero antes de eso, ahora sí, nos vamos de inmediato para escuchar al abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del ya exministro Simpertegui. Escuchemos. Que salga ahora. Ustedes le pueden hacer algunas preguntas y si tienen alguna otra duda. Sí, está organizando más bien un punto de prensa del suspendido ministro Matilde, pero igual le vamos a preguntar de lo que fue el resultado de esta votación. Sí, deme un segundo. ¿Cuánto rato tendríamos que esperar? Abogado, ¿pero nos puede dar su postura de lo que ha sido el resultado de esta acusación? Bueno, uno tiene que respetar los procesos constitucionales cuando está en estos trances, ¿no es verdad? Como ustedes pudieron oír, uno de los 3 cargos fue rechazado, el otro fue aprobado con abstenciones y votos en contra, el primero fue aprobado por 43 votos, eso significa que aunque uno solo de los ítems de la acusación se aprobara, esta quedaba entonces aceptada. Desde ese punto de vista, el efecto es uno solo, entonces el ministro cesa en su condición de ministro de la Corte Suprema. Evidentemente uno queda con impresiones distintas, puesto que tiendo a pensar que muchos de los votos simplemente no se hicieron cargo de lo que fue la audiencia propiamente dicha. ¿Por qué no se hicieron cargo? Lo que ocurre es que los votos en particular no decían relación con lo que se discutió en la audiencia hoy día, parecían prescritos, y eso no dice muy bien de un debate completo. ¿Esperamos entonces alguna declaración por parte del ex ministro de la Corte? Yo creo que sí, solo esperen un segundo. Bueno, y parte de las declaraciones del abogado Juan Carlos Manríquez, Matilde dice que en unos minutos podría conversar con nosotros el suspendido y ahora destituido ministro. Muy bien, muchísimas gracias, Francisca, tú nos avisas. Ahí viene ya, qué bueno que pudimos concretarlo ahora. Un poco complicado porque todos preguntamos al mismo tiempo, pero ahora va a hablar. Si se quedan en silencio, por favor. Sí. ¿Cuáles son sus Mira,
primero me parece que es una decisión muy injusta. En segundo lugar, me han hecho responsable de la crisis que vive el Poder Judicial. Y en tercer lugar, sin perjuicio que en términos generales los senadores se refirieron a diferentes aspectos de la defensa, pero ninguno se hizo cargo de cada uno de los puntos de la defensa en profundidad, como era lo que yo esperaba. De tal manera que la decisión está tomada, yo respeto las instituciones del Estado y por lo tanto hay que cumplir lo que se ha dispuesto, ¿no? ¿Hay alguna mea culpa por parte de ustedes? ¿Hay alguna parte mea culpa de ustedes? ¿Hay alguna mea culpa de usted respecto a todo el proceso y todo lo que se le imputa? Mire, todo está justificado. Los abogados no solamente explicaron lo que había pasado, sino que además presentaron documentos que justificaban cada decisión o cada paso que se hizo. Yo viví o lo que ocurrió fue en un momento de absoluta tranquilidad, donde no había nadie imputado, no había ninguna investigación, todo se hacía de buena fe y sin embargo me están ahora imputando situaciones con el criterio o con la manera o con lo que está ocurriendo hoy día, con el contexto de hoy día. Y eso, para mí, resulta muy lamentable. Sin embargo, esa documentación no fue suficiente. ¿Usted considera que tenían la decisión quizás tomada de antes los senadores sin escuchar a la defensa durante esta jornada? No, eso no lo sé. Sin embargo, los antecedentes no fueron suficientes. ¿Qué se esperaba usted de esta votación? Bueno, lo que yo esperaba es que, por último, si hubiese una decisión contraria, que hubiese una argumentación apropiada a los argumentos que se entregaron en la defensa, con la defensa. ¿Ministro, le da vergüenza terminar su carrera en la Corte Suprema de esta manera? No, yo he sido muy feliz en el Poder Judicial. Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Estoy muy agradecido al Poder Judicial. Y la verdad es que, a pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto. Los senadores dijeron que aquí no había corrupción y, por lo tanto, yo estoy absolutamente tranquilo. Y si el Poder Judicial debe hacer alguna autocrítica, eso ya no me corresponde, pero espero que así se haga y espero que se tomen las medidas correspondientes. Y hablando de autocrítica, ¿qué autocrítica puede hacer usted? ¿Cómo va a enfrentar los dos procesos que quedan en la Fiscalía y también en la Corte Suprema? No, ese es otro tema distinto, digamos, que hay que ir de un carácter distinto, así que... ¿Y tiene alguna mea culpa usted que decir, digamos, respecto a todo lo que está sucediendo? Parece, a mi edad parece absurdo, pero el mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debía haberme dado cuenta. ¿Como por ejemplo va a ser formalizado? ¿Ir a la cárcel, por ejemplo? Ese es otro tema ya. ¿No le preocupa ir a la cárcel? Muchas gracias. Bien, ahí entonces estaban las primeras impresiones del destituido ministro Diego Sempértegui. Recordemos que el primer capítulo se aprobó por 43 votos a favor. Esto es la unanimidad, no hubo votos en contra, no hubo abstención. Pero el destituido ministro califica esta decisión como injusta, que lo están haciendo responsable de toda la crisis del Poder Judicial. Y ahora sí, vamos al otro tema que nos convoca luego de revisar, claro, la caída de un ministro de la Corte Suprema, algo que claramente vamos a tener que analizar por lo que está ocurriendo en el máximo tribunal del país, cuál va a ser la reacción de la actual presidenta, Gloriana Chevesic, cuáles son además los pasos y las señales que se dan en el futuro para poder limpiar el nombre de la Corte Suprema y de todos los ministros que allí se desempeñan, que durante tanto tiempo nunca habían tenido objeciones ni tampoco cuestionamientos de este tipo. Vamos a hablar netamente ahora de una discusión política que se está dando por la llamado amarre, una legislación que va junto con el aumento salarial de los funcionarios públicos y que ha ido junto con este aumento, este reajuste, se ha añadido por parte del gobierno una cápite para que los funcionarios públicos con más de 2 años se les respete la carrera funcionaria. Bueno, aquí está Macarena Román para explicarnos cuáles han sido hoy las declaraciones tanto del gobierno como de la oposición que califica esta medida, este acápite
como algo que raya la corrupción. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, de hecho, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, ayer en Canal 13 hablaba de una corrupción institucionalizada a través de un proyecto de ley. Así catalogó y han catalogado algunos parlamentarios de la oposición este punto, el punto 14 de un acuerdo de reajuste al sector público que contempla 26 aristas. Una de ellas tiene relación con esta, entre comillas, amarre, como lo han catalogado desde la oposición, en pro de los funcionarios de carrera. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque, claro, el gobierno ha sido enfático en hablar que quienes tienen compromisos con este actual gobierno, un funcionario que tenga un compromiso más bien con el color político del gobierno, que son puestos de confianza, se irá, al igual que el actual mandato, el 11 de marzo del 2026. Sin embargo, ellos apelan a través de este punto a los funcionarios de carrera, a quienes, más allá del color que le toque en este gobierno, en el futuro gobierno, siguen desarrollando sus labores. Hablamos, Mati, según a septiembre de este año y según cifras de la DIPRES, del 55% del total de los funcionarios públicos. Es decir, acá podemos detallar 294.145 cargos que en este minuto están a contrata a nivel estatal, no solamente el gobierno central, todo lo que tiene que ver con relación al Estado, entre ellos, por ejemplo, claro, universidades, hospitales, entre otros. También en el ámbito de planta, que quienes son los que tienen un contrato, cierto, sin plazo fijo, este porcentaje baja al 22%, es decir, hablamos de casi 20 puntos porcentuales menos de lo que representa el funcionario a contrata. Y ya hablando solamente de los honorarios, esos que boletean, para decirlo en fácil, alcanzan solamente el 6%. Es decir, la parte más robusta la representan los funcionarios a planta, que en primera instancia se establece este ámbito para que ejercieran labores puntuales por un cierto plazo, por eso esa contrata, que en general dura un año y se renueva, en caso que así sea, el 31 de diciembre. En este caso ya hemos visto que han superado el porcentaje, los que están a contrata, en comparación a los de planta, siendo que este no era el objetivo, ¿cierto?, de este estatuto laboral, que es bajo el que se designa, ¿cierto?, a los funcionarios públicos en nuestro país. Por eso, distintas voces no solo han hecho hincapié en que esto es de justicia para los funcionarios públicos, en general desde el oficialismo, ¿cierto?, sino que también dicen que es necesario y urgente modificar el estatuto que rige a los funcionarios públicos, porque estarían de alguna forma en desventajas a raíz de que si cambia el color político del gobierno, ellos también podrían dejar de ejercer sus cargos. Claro, porque hay personas que llevan 20 años, por ejemplo, sí, en puestos a contrata, que han pasado más de un gobierno claramente. De derecha a izquierda, claro. Por lo tanto, claro, ahí se justifica esta reclamación. Pero lo que añade este articulado es que sería para funcionarios que llevan 2 años. Ahora, no es que no se pueda remover, sino que tiene que justificarse de una manera distinta. Se tiene que bien argumentarse de forma robusta, porque si no, este funcionario va a poder acceder o acudir más bien a la Contraloría, y la Contraloría solo podrá rechazar el análisis de este oficio si es que el funcionario antes interpuso algún documento, alguna acción en el área judicial. Solo con ese argumento podrían decir: no vamos a revisar tu caso. Pero si no ha sido esa las circunstancias, la Contraloría tendrá que analizar caso a caso de quienes sean desvinculados, tengan más de 2 años y no tenga, según quien esté, ¿cierto?, firmando este alegato, no tengan los argumentos necesarios. No solamente hablamos de desvinculación, Mati, también de quienes se les remueva de sus funciones actuales a hacer otras funciones. ¿Y por qué es importante esto los 2 años? Porque en nuestro país han emitido 2 decretos por parte de la Contraloría que avalaban el hecho de que si un contrata llevaba más de 2 años en nuestro país, trabajando en el gobierno, trabajando en el Estado más bien, tenía la legítima confianza, que esto quiere decir que para desvincularlo hay que argumentar en base a su desempeño laboral, a otras cosas que no tienen que ver con necesidades del Estado en este caso. Y por eso se habla de estos 2 años. Sin embargo, entre el Poder Judicial y la propia Contraloría no han llegado a un acuerdo de cuánto es el plazo que debiese establecerse para la legítima confianza. Desde el Poder Judicial hablaban de 5 años, mientras la Contraloría apuntaba a 2 años, y en eso aún no hay acuerdo. Vamos a escuchar, Mati, algunas declaraciones en específico desde la oposición que catalogan derechamente este proyecto como un proyecto de amarre.
Con la ley de amarre no importa el desempeño de los funcionarios, se van a quedar en el Estado simplemente porque los nombró el presidente Boric. Ya es un acto de dudosa probidad contratar a personas que no están capacitadas por el cargo, pero pretender que queden amarradas para siempre es al final un acto de corrupción que se hace a través de la ley, es corrupción institucionalizada. Además que el Tribunal Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que uno no puede poner en una ley que versa sobre un tema una norma que verse sobre otro tema, eso es inconstitucional. Y la ley es sobre reajuste del sector público y tratan de pasar este artículo que no dice relación con ese tema. Por lo tanto, nos vamos a oponer y en caso que el gobierno logre aprobar la norma, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Al parecer el amiguismo y la instalación de operadores políticos va a acompañar a este gobierno hasta el último día de administración. Tal como hemos sabido, van a insistir en la fórmula del amarre vía reajuste del sector público. Esto es realmente inaceptable. Y independiente que no tengan los votos, está dando a conocer verdaderamente cuál es la intención de quienes nos han gobernado durante 4 años. Amiguismo, catalogan algunos, amarre, otros. Lo cierto es que al menos hasta ahora, Mati, se ve difícil la aprobación en el Congreso. Es un proyecto de ley que viene contemplado, lo más importante podríamos decir, el reajuste al sector público. 3,4% sería el reajuste para el próximo año, que comenzaría a correr desde el 1 de diciembre de este año de manera retroactiva, ¿cierto? Y que de aprobarse entonces comenzaría a regir un porcentaje que según economistas se tiene y está acorde a la inflación en nuestro país. Es decir, en ese punto hay un acuerdo transversal que se llegó a un buen reajuste en el sector público. Claro, porque es el mismo que se realiza en el sector privado, porque es básicamente la inflación. La inflación, totalmente, pero en ocasiones a veces se aumenta eso y por eso creen que en ese sentido está bien el reajuste al sector público de 3,4%. El problema es el punto 14, ya lo hemos dicho, que tiene relación con esta cláusula, esta arista o como le quieran llamar, al hecho de que no sea llegar y desvincular a un funcionario público que esté a contrato, que lleve más de 2 años. Ahora, si se cambiara servicio. ese plazo, no sabemos si lo apoyarían o no, si en vez de 2 años fueran 5. Quizás ahí, pero eso va a ser materia de discusión. Porque que eso, comienza... claro, ya traspasa un gobierno a otro, o sea, va más allá de un gobierno. Total. Claro, sí o sí. Hay al menos 1 año de diferencia entre los 5 años. Y en ese sentido se tendrá que discutir ya a partir del 5 de enero. 5 de enero que sigue siendo el mismo periodo legislativo, es decir, bajo este Congreso, Mati, porque sabemos que el año legislativo termina a fines de enero y por eso serán los actuales parlamentarios quienes decidan si este proyecto se aprueba o no. Quien habló sobre este tema es el ministro del Interior, que también le tocó en su momento ser ministro de la Secretaría General de Presidencia, sabe lo que es dialogar con los parlamentarios y por ende quiso también dar su opinión, su punto de vista, bien digo, en este aspecto. Escuchemos. Lo primero que queremos señalar categóricamente es que todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo, o sea, desempeñan sus funciones hasta el 11 de marzo. Pero cuestión distinta es respecto de las personas que han sido contratadas, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores y que desempeñan funciones permanentes del Estado. Y al respecto, a petición de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público, se planteó esta propuesta de tener un marco regulatorio que lo que establece que finalmente, en caso de desvinculación, se justifique la decisión. Y los parlamentarios presentaron un proyecto, los diputados y diputadas, que es el boletín 17.247-13, que regula de manera mucho más estricta el tema de la confianza legítima. Y quiero también recordar que cuando se votó este proyecto en la comisión respectiva, los parlamentarios que representan a Chile Vamos lo votaron a favor. Estas son normas absolutamente ajustadas al derecho administrativo y yo espero que esta falsa polémica abra un debate serio para modernizar el Estado, para modernizar la gestión pública, en un diálogo con las y los trabajadores del sector público y que la derecha, sobre todo la derecha radical, deje a un lado epítetos como los parásitos o la famosa motosierra, que nada contribuyen a poder levantar una agenda de modernización del Estado que tiene que ser en diálogo y en colaboración con las y los trabajadores del sector público para que ésta sea sostenible.
Bueno, escuchábamos opiniones a favor del oficialismo. También hay quienes ya se han mostrado en contra. Uno de ellos, el diputado Marco Silavaca, el diputado del Partido Socialista, que ha dicho esto es un amarre y que no debe tomarse en consideración o no debió tomarse en consideración en base a este proyecto de ley, que en este caso ya pasa a ser misceláneo porque tiene también temas que no solamente se ajustan al reajuste como tal, sino que también a esto que va más allá, por supuesto, del reajuste anual. Mati, por otro lado, hoy durante la mañana ante 13 Radio habló el ex ministro Mario Marcel, el ex ministro de Hacienda, respecto a este tema. Primero decía que no es una solución óptima, pero que entiende de alguna forma el trasfondo y que él cree que se hace en este momento y no se hizo antes porque bajo el futuro gobierno del presidente electo, ¿cierto? José Antonio Kast, se podría poner en riesgo ciertos funcionarios o ciertas funciones públicas y que a raíz de eso se deja este punto dentro del proyecto de reajuste público. ¿Por qué lo dice? Porque claro, José Antonio Kast ha hablado en repetidas ocasiones sobre el recorte de 6.000 millones de pesos en 18 meses, lo que probablemente también podría pasar a modificar las funciones públicas y con ello los cargos en el sector público. Vamos a escuchar las palabras del ex ministro Mario Marcel, que también asume que no es la mejor medida que se le ha ocurrido al gobierno. Es que los cargos que son políticos deberían cesar, ¿cierto?, con el término del gobierno correspondiente. O sea, no deberían en la práctica eso ocurre. Me han tocado varios cambios de gobierno y esos recambios ocurren. La diferencia que tenemos ahora es que tenemos un futuro gobierno que se ha planteado como un tema el reducir el empleo público. Entonces, eso es lo que creo que en buena medida ha alimentado este temor de los funcionarios y que al final le ha llevado a este tipo de soluciones que no son óptimas. Bueno, escuchábamos al ex ministro Mario Marcel, que no es la solución óptima, pero entienden básicamente el argumento que según él podría ser dado por el gobierno, aunque el gobierno no ha reconocido, a pesar de que se le preguntó en reiteradas ocasiones hoy, Mati, al ministro Elizalde por qué ahora y no antes, por ejemplo, y él solamente apuntaba que fue una solicitud de las asociaciones gremiales del sector público, pero es una petición que no viene solamente de este año, sino que ha sido hace ya varios años que se está solicitando esta, entre comillas, justicia laboral. Por lo mismo, no es una respuesta que deje ya contentos o satisfechos, ¿cierto? Sino que más bien hay un objetivo detrás y que probablemente es lo que apunta el exministro Mario Marcel, que tiene que ver también con lo que pueda pasar en el futuro con el próximo gobierno. Claro, pero ahí se entendería aún más que fueran 5 años y no 2. Total, pero pusieron 2. Claro, pero pusieron 2. Ya, Macarena, muchísimas gracias. Gracias, Martín. Seguimos atentos entonces a cómo siga esta discusión. ¿Cuándo se vota? Empieza el 5 de enero a discutirse. Ya, debiese votarse antes de que termine el año legislativo. Debiese. Muy bien, hay tiempo entonces para esta discusión. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de la capital, donde a esta hora hay 26 grados de temperatura, pero atención porque para mañana se esperan 32 grados de máxima en la capital. Se anuncia una semana calurosa, esta penúltima semana del año. Ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos que durante esta jornada se desarrolló la cuarta jornada de audiencia de formalización en contra de los gendarmes que fueron detenidos en el marco de la operación Apocalipsis. Aquí está con nosotros Miguel Ángel Araya para contarnos cómo ha sido esta cuarta jornada, cuánto más queda y bueno, ya se establecieron algunos márgenes como el plazo de investigación, que es prácticamente un año. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo dices, es una cuarta jornada de formalización que no ha estado exenta de polémicas y de hecho podríamos decir es la que ha generado más cuestionamientos durante los últimos días porque se han presentado recursos de amparo en contra del magistrado, se han presentado reclamaciones formales por cómo ha sido llevada esta audiencia e incluso tuvimos a un abogado defensor saliendo de la sala de la audiencia del tribunal esposado por una posible falta. Todavía está medio difuso el hecho en particular que se denunció ante el tribunal, pero ya vamos a ir contando cada uno de estos hechos de manera más bien ordenada y cronológica. Esta jornada comenzó
con cerca de las 9 de la mañana, cuando a los abogados se les permite tener esta típica entrevista con sus imputados, con los representados, para ponerse al día en base a revisar los antecedentes que han ido saliendo en cada una de estas audiencias. Y es en la zona de tránsito donde uno de estos abogados defensores privados se acerca a su representado y una versión diría que le entrega un celular que el imputado lo habría manipulado, otra versión dice que simplemente se lo acercó a la reja y finalmente esto es denunciado por uno de los funcionarios de Gendarmería, es la capitana de Gendarmería que finalmente le informa de esta situación al tribunal y el tribunal oficia a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a modo de aviso y posteriormente llega la fiscal hasta el tribunal y posteriormente se llevan a este abogado que estuvo retenido y lo esposan y se lo llevan y lo sacan del tribunal. Repito, es un antecedente que todavía está medio difuso. Hay varias versiones sobre si se le entregó o no el celular a este imputado que se mantenía en los calabozos de detención en tránsito del Centro de Justicia de Santiago. Sin embargo, la versión que conocemos respecto de sus colegas, de los abogados defensores privados que acompañan en esta audiencia, dicen que jamás se le entregó el celular al imputado que se encontraba en el calabozo, sino que netamente se le mostró un documento a modo de irlo informando de los antecedentes que se van conociendo día a día en esta jornada de formalización. Otra versión del tribunal dice que sí se lo habría facilitado. Bueno, lo cierto es que nosotros pudimos ver cómo son estos calabozos con una reja y es bastante difícil, sería bastante difícil pasar un celular a un imputado estando del otro lado de la reja. Al menos eso es lo que hemos podido conversar con los abogados que van día a día a esa zona de la detención en tránsito. Bueno, así probablemente también ahora haya un celo mayor por parte de los gendarmes que están a cargo de la custodia. Absolutamente, de hecho eso era lo que inferían todos. Los gendarmes están casi que anteponiéndose a cualquier situación de riesgo que los podría comprometer, sobre todo con la poca confianza que ahora hay en la institución de Gendarmería luego de este caso. Así que lo que se conversaba ahí entre los abogados es que precisamente eso podría haber pasado, que un gendarme vio esta situación a un abogado manejando un celular en la zona de calabozos, mostrándoselo a un imputado y que probablemente antes que me castigue cualquiera, claro. Bueno, no sabemos, es una especulación. Es una especulación, pero lo cierto es que este abogado quedó apercibido, no quedó detenido, quedó apercibido de su situación. La Fiscalía consideró que no era necesario pasarlo a control de detención ni formalizarlo porque eventualmente estos hechos en esta etapa, por lo menos a las horas de que ocurrió este evento, consideraron que no habían antecedentes suficientes para que fuese llevado a un control de detención y una formalización eventual. Así que quedó apercibido, pero eso generó bastante enojo, molestia por parte de sus colegas que se encontraban en una sala contigua. Hay que recordarlo, esta audiencia está siendo desarrollada de manera bastante peculiar porque tenemos un número excesivo de imputados, tenemos un número grande de abogados que están interviniendo en esta causa. Por lo tanto, la audiencia se está llevando en las dos salas más grandes que tiene el Centro de Justicia. En una se encuentra el magistrado, con los abogados del Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público y abogados querellantes, parte de los abogados defensores, que son solamente los abogados defensores penales públicos de la Defensoría Penal Pública, y la totalidad de los imputados se encuentran en esa sala. En otra sala contigua están los abogados defensores privados, que están conectados mediante Zoom, y eso ha generado muchos problemas de comunicación, porque en algún momento está hablando un abogado defensor, el juez interviene desde la otra sala, los abogados que están en la otra sala aparentemente no lo escuchan y eso ha generado bastantes roces y reclamos entre los abogados y el propio magistrado que hace un llamado al orden, pero en verdad ha sido bastante desafiante llevar esta audiencia y en orden. ¿Eso explica en parte también la extensión que ha tenido? Totalmente. Bueno, o sea, muchas personas vamos en el cuarto día ya. Y todavía el Ministerio Público sigue con sus alegatos. Todavía no hemos escuchado la versión ni de los querellantes ni de los propios abogados defensores. Así que ha sido una audiencia bastante desafiante para el sistema y para el tribunal. Te invito a pasar a escuchar primero los reclamos de los abogados defensores que motivaron a presentar dos recursos de amparo, un recurso de amparo el día de ayer y uno el día de hoy, en contra del magistrado, solicitando, entre otras cosas, que todo lo obrado quede nulo, porque consideran que esta audiencia ya tiene vicios de nulidad por faltas al debido proceso y a la debida defensa, y además también
hicieron sus propios, podríamos decir, alcances, reparos sobre la situación que atravesó este otro abogado defensor. Pasemos a escuchar a aquellas declaraciones. Es frecuente que la mayoría de los funcionarios que prestan funciones, que cumplen funciones en el sector de guardia interna, generen una especie de sobresueldo. Cada gendarme normalmente está asignado a un determinado módulo, de manera tal que la feria que lograba ingresar cada uno de ellos la llevaba a su módulo. En ese módulo hay un caminante o mozo, que se le denomina, y ese caminante o mozo es el que en definitiva procede a comercializar. Había momentos en que un determinado módulo no tenía la demanda para comprar todo este tipo de productos, de manera tal que se realizaban o existían unas especies de cooperativas en las cuales los productos que, por ejemplo, él no logró vender en su módulo, se los traspasaba a otro gendarme de otro módulo y en ese lugar se procedía a realizar la venta. Ahí escuchábamos al fiscal Soto referirse a los antecedentes que el Ministerio Público ha continuado exponiendo en estas largas audiencias y maratónicas. El fin de semana no descansaron, sábado y domingo igual funcionó el tribunal para avanzar y tratar de resolver estas medidas cautelares antes de Navidad, lo cual, siendo bastante sincero y con la experiencia que me ha tocado ver en otros casos, se ve muy difícil que tengamos medidas cautelares antes del día 24 o 25. El 25 incluso es feriado irrenunciable, así que también ponen aprieto al tribunal, pero por eso te digo, esta audiencia realmente ha sido un desafío para todo lo que es el sistema y para el tribunal en particular. Pero ahí escuchábamos al fiscal haciendo el detalle de cómo los antecedentes que se manejan, ya hemos empezado a escuchar, a ver interceptaciones telefónicas, análisis de mensajes de WhatsApp, todo lo que el Ministerio Público ha ido recabando para demostrar la participación de los imputados en estos diversos delitos. Estamos hablando de delitos de soborno, delitos de cohecho, la asociación criminal, etcétera. Acá se han ido conociendo entonces mayor profundidad estos antecedentes. ¿Y qué es lo que opinan respecto de estas imputaciones los abogados defensores? Bueno, lo pasamos a escuchar en voz de uno de los defensores de estos imputados. Escuchamos la prueba que hay respecto al cohecho. Es un gendarme, él es una persona que no tiene antecedentes penales, por supuesto, trabajó toda su vida, una persona de absoluto esfuerzo. Cuando la Fiscalía hace estos casos de alta complejidad en que hay involucradas varias personas, va tomando montos totales. Y mi representado tiene un monto total que no supera los 300.000 pesos. A él se le involucra con un grupo de gendarmes y entre todos los gendarmes habrían recibido, que son 5, un total de 4 millones y fracción. Pero cuando la Fiscalía desglosó lo que recibió cada uno en una trazabilidad que ellos hacen, en un PowerPoint, está el detalle, tengo la información cuando ellos lo pusieron, no superan los 300.000 pesos respecto a lo que él habría adquirido según la Fiscalía. Bueno, ahí entonces escuchábamos podríamos decir, los descargos que hacen uno de los abogados defensores de estos imputados, desestimando las acusaciones por parte del Ministerio Público y sosteniendo que, por ejemplo, en este caso en particular, su representado habría tenido un ingreso económico a raíz de estos hechos ilícitos que se realizaban al interior de las cárceles bastante ínfimo. Así que ahí vamos a ver si el tribunal tiene alguna especie de discriminación en cuanto a qué medida cautelar aplicar a cada uno de los imputados en base a los ingresos o en base al material probatorio. Bueno, todo eso va a quedar por decisión del magistrado, que precisamente está siendo cuestionado por los abogados defensores privados. Y ahora sí vamos a escuchar cuáles fueron podríamos decir, los descargos en contra de cómo ha actuado el magistrado, pero además en particular con lo que ocurrió con este abogado defensor que fue esposado y sacado de la sala de audiencia por esta denuncia que se hace desde Gendarmería por eventualmente, presuntamente, haberle entregado un celular a uno de los imputados en la zona de los calabozos. Pasemos a escuchar las declaraciones de la abogada defensora privada Eva Guerrero. El teléfono es nuestra herramienta de trabajo. No tenemos otro espacio para mostrarle los antecedentes a las personas. Por tanto, acá no existió ningún delito, no se puso a disposición de ningún interno un teléfono celular y además la norma aplicable, y por eso entendemos que acá hay un notable desconocimiento del derecho. El tribunal no es un recinto penitenciario. El colega además, por ser defensor, estaba exento de responsabilidad penal. Por tanto, no entendemos cuál es la situación que se ha dado, por qué existe esta hostilidad hacia la defensa privada.
ustedes notaron que se dio un receso bastante extenso, donde las defensas, con posterioridad a la exhibición de antecedentes del Ministerio Público, queríamos entrevistar a nuestros representados. No nos dieron esa posibilidad de poder bajar a los calabozos y poder entrevistarlos nuevamente. El desarrollo de la audiencia, y en específico la dirección del juez del 12 Juzgado de Garantía, no cumple con los estándares de un debido proceso. Bueno, según la información que hemos podido recabar, Matilde, uno de estos recursos de amparo ya empezó a ser tramitado por la Corte de Apelaciones de San Miguel y se le ha solicitado al magistrado a cargo de esta audiencia que evacúe un informe con todos los detalles de cómo se ha desarrollado, si hay alguna, podríamos decir, algo que le llame la atención al magistrado, y también exponer su defensa respecto a las acusaciones que están haciendo cada uno de estos abogados defensores. Las medidas cautelares es lo único que queda pendiente, pero todavía falta que el Ministerio Público termine con su exposición. Hoy, cuarto día, no logró terminar. Mañana vuelve a comenzar el Ministerio Público con los detalles que tienen en esta carpeta investigativa. Posteriormente sería el turno de los querellantes y ya al final tendríamos a los defensores, que son más de 30. Así que por eso te digo, muy difícilmente tengamos algún resultado antes de Navidad. Ojalá antes del próximo año. Ojalá. Bien, Miguel Ángel Araya, muchas gracias por toda esta información y el completo reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros cambiamos de tema y les contamos que durante esta jornada el gobierno solicitó la renuncia del director general de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda. Esto a menos de una semana de que la Contraloría detectara que durante 2023 y 2024 el organismo, popularmente conocido como la Tía Rica, recibiera en prenda diversos objetos que dejaron 1.600 personas con antecedentes penales. El avalúo de estos artículos empeñados era de 1.507 millones de pesos. Desde el Ministerio del Trabajo informaron que el cargo ahora recaerá temporalmente sobre el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de Concepción, cielos despejados, 19 grados en la temperatura a esta hora, y cuando regresemos vamos a conversar de estos primeros 8 días de presidente electo José Antonio Kast con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Intensos han sido los últimos 7 días para el presidente electo José Antonio Kast. Vamos a hablar de este periodo con la secretaria general del Partido Republicano, que está aquí con nosotros en la mesa de trabajo de CNN Chile. Ruth Hurtado, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, como siempre, aquí a CNN Chile. Gracias por la invitación, Matilde. Un poco tarde la llegada, pero aquí estamos. En estos días hay bastante tráfico. Sí. Suponemos que por las compras navideñas, así que ya después del miércoles todos los invitados pueden llegar más tranquilos. Más tranquilos. Así que, bueno, se valora doblemente. ¿Cómo se evalúan, Ruth, estos primeros 8 días de elección de José Antonio Kast como presidente electo ya, y la cantidad de reuniones que ha tenido, viajes al exterior? Pareciera que hubieran sido más días. Pareciera efectivamente que fueran mucho más días, ha sido muy intenso. Señalar que las vocerías de la oficina del presidente electo la da personal de esa oficina. Nosotros desde el partido aportamos en las vocerías de lo que conocemos. Hay detalles que ustedes saben que los vamos conociendo a poco, pero efectivamente ha sido muy intenso, muchas reuniones, él con muchas reuniones, nosotros como directiva también con reuniones anexas, trabajando para que esto parta muy bien a partir del 11 de marzo. ¿Cómo han visto el desempeño y el espacio que ha ocupado en la agenda de discusión pública el presidente electo? Mira, ahí uno cuando habla con distintos analistas te dicen, bueno, él tiene la posibilidad o se acopla a una agenda o va tras la agenda, digamos, va sumándose solamente, y en este caso ha sido al contrario, ha sido quien ha llevado la agenda en la opinión pública, ya sea por las reuniones que ha tenido, por el trabajo intenso que ha realizado como presidente electo, y porque cada chileno vio que a partir del lunes 15, digamos, el día siguiente de la elección, él tuvo una agenda muy cargada y ha sido de esa manera todos estos días. No ha descansado, se ha reunido con los expresidentes, conociendo cuál es su opinión, su experiencia. Para él es muy valioso contar con la experiencia de los expresidentes porque han vivido situaciones complejas también en el país, en distintas épocas. Y hoy día tuvo la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet.
¿Cómo vieron ese encuentro desde el partido? Bien, nos parece saludable, digamos, que en democracia los presidentes electos puedan recurrir a los expresidentes con la experiencia que ellos tienen, tal como lo señalaba, y obviamente todo lo que tiene que ver con la postulación, tal como lo dijo el presidente electo, eso va a quedar hasta marzo, viendo cómo avanza esta postulación, cuáles son me imagino que cuáles son las señales que se van a dar, si va a haber o no veto hacia ella. Creo que ahí hay que avanzar en la institucionalidad, y obviamente él todavía no es un presidente electo, o sea, un presidente en ejercicio, así que no es muy difícil, digamos, que pueda opinar de algo que todavía no le corresponde. Porque yo te escuchaba hoy día en la mañana y la expectativa era que después de este encuentro se hubiera comunicado alguna decisión. Sí, era lo que todos preveían, pero la verdad es que ha sido muy sabio el presidente en señalar que él a partir del 11 de marzo se puede pronunciar de esto, porque sabemos que esta es una gestión del presidente en ejercicio, fue una decisión más que una decisión política transversal, que hubiera un consejo de relaciones exteriores o llamar a los expresidentes, o incluso a los presidentes que estaban en ese minuto en competencia, en carrera, ¿cierto?, en candidatura. Fue una decisión del presidente Boric y obviamente se analizará a partir del 11 de marzo cuál va a ser la decisión que el presidente electo tome en esta materia. A la luz de lo que se ve por los gestos, la comunicación no verbal, fue una reunión bastante grata, que fluyó bastante bien, y el presidente electo tuvo palabras bien elogiosas para su antecesora. Sí, él se ha reunido en estas conversaciones muy protocolares, muy republicanas además. Creemos que es necesario para la democracia que se mantengan estas buenas relaciones, sobre todo para lo que está enfrentando Chile, para lo que se viene, para los cambios que se quieren hacer, estas transformaciones en materia de seguridad, de crecimiento económico y también en urgencias sociales, en donde a cada uno le ha tocado vivir situaciones distintas. Al presidente Frey le tocó vivir toda la situación de viviendas, cómo enfrentó esta gran crisis, ¿cierto?, en materia de déficit habitacional, y que tuvo una política pública muy exitosa para la época. Y obviamente hoy día también se pueden tomar algunas lecciones y algunas recomendaciones de aquello también. Le tocaron las casas Copeva también al presidente. Bueno, también le tocaron, sí, efectivamente. Creemos que toda la experiencia que ellos tienen y que les ha dado el haber ejercido, ¿cierto?, un cargo tan importante como ser presidente de la nación y dirigir al país, es importante escucharlo y escuchar sus sugerencias también, y sobre todo, ¿cierto?, las experiencias que han vivido en las distintas materias que le tocó enfrentar a ellos como presidente. Me quedó una duda de la entrevista que dio ayer a Canal 13, que Iván Valenzuela le preguntaba si todos los presidentes iban a tener su busto y su retrato en los lugares del Palacio de Gobierno donde está la Galería de los Presidentes, y él dijo que efectivamente cualquier presidente, dijo, que no tenga su busto o su cuadro lo va a tener. ¿Esto incluye a Augusto Pinochet? No sabría decirle precisamente si va a incluir este busto o no, no se refirió a aquello, pero creo que la discusión, cuando se empiezan a dar discusiones o interpretaciones respecto de hace 50 años de historia del país, sin mirar hacia el futuro, como nos han querido muchas veces arrastrar hacia el pasado, creemos que en esta oportunidad hay que mirar hacia el futuro, y me imagino que él se refería quizás al presidente Boric, que todavía no está, obviamente. Y al presidente Piñera. Y al presidente Piñera, que todavía no lo han querido instalar. Ahora, Ruth, nos llama la atención, bueno, cambió, ya no es la campaña, pero el tono de José Antonio Kast como presidente electo es un tono bien distinto al que veníamos escuchando en la campaña, con muchas, no es guiños, sino que reconocimientos a quienes lo han antecedido, sea de su posición más cercana política o no. Ese es el tono que se va a adoptar como presidente de aquí en adelante. ¿Qué pasa con el José Antonio Kast, que era tan frontal? A ver, el José Antonio Kast más frontal era que él se enfrentaba a esta izquierda radical, a esta izquierda que en algún minuto buscó refundar Chile, y hoy día él lo dijo ese día del discurso de la noche del 14, dijo: yo voy a ser el presidente de todos los chilenos.
y creo que ese es el tono que tiene que ocupar el presidente de todos los chilenos. Él no va a perder, obviamente, la fuerza, la valentía, el coraje para enfrentar desde el 11 de marzo el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico. De hecho, es por lo mismo que está visitando distintos países para poder abordar esta problemática y tener coordinación con los demás países en materia migratoria también. Ustedes lo escucharon hoy día también señalar, en la entrevista de ayer también señalar aquello. Y en materias diplomáticas, obviamente los tonos de los presidentes tienen que ser mucho más transversales, mucho más acogedores, pero cuando tiene que escucharse esta voz fuerte se va a escuchar, sobre todo en materia de seguridad, que hoy día los chilenos tienen que enfrentar esta gran crisis de inseguridad, ¿cierto?, de no poder salir de sus casas, no poder ocupar los barrios. Hemos escuchado incluso hablar de palabras de acuerdo en materia de seguridad, en materia migratoria. Lo que pasa es que hoy día, si bien en el Congreso, en el próximo Congreso, existe una mayoría para leyes simples, pero para leyes de quórum no tenemos, digamos, esa posibilidad, y hay obviamente algunos proyectos de ley, en otro caso reformas a algunas leyes solamente, incluir algunos artículos para hacer las leyes más robustas, pero lo que tiene que ver con materia migratoria, él dijo, yo voy a buscar que haya un acuerdo en el Congreso para que la inmigración ilegal, ¿cierto?, sea delito, y de esta forma más fácil perseguirlo, y así que además queden sancionados por esta situación, y que incluso aquellos que reinciden, ¿cierto?, tengan penas más altas. Y en esa materia vamos a buscar todos los acuerdos necesarios para que en estas medidas que son de estos primeros 90 días, que incluyen medidas de seguridad, medidas económicas y algunas administrativas en materia de salud, por ejemplo, lo que tiene que ver con lista de espera, esperamos contar con el apoyo de todo el espectro político, porque son dolores que hoy día afectan a todos los chilenos. Ya. Durante la primera y la segunda vuelta se miró con mucha atención los votos que había obtenido Franco Parisi. El Partido de la Gente va a ser un partido que va a tener un rol importante a partir del 11 de marzo, porque con esos votos se van a poder lograr las mayorías de quórum calificado para hacer estas reformas. ¿Piensa el Partido Republicano que podrían apoyar a Pamela Giles, por ejemplo, como presidenta de la Cámara? Nosotros hemos estado disponibles siempre a apoyar a aquellos que presenten una capacidad de gobernabilidad. A mí no me cabe duda que la diputada Giles puede gobernar, digamos, y dirigir una mesa. No se ha tomado todavía la decisión en la bancada, falta todavía para esto, para poder, ¿cierto?, ver quiénes son los postulantes, si vamos a decidir nosotros estar en esta postulación o dejarlo para el segundo o el tercer periodo, pero se van a ver obviamente y se va a analizar en su mérito a cada uno de los postulantes que quieran estar en la presidencia de la Cámara. Ya, y sin duda el PDG, pero sin duda el PDG va a ser una especie de bisagra para las leyes que necesiten un quórum calificado, y esperamos, y tal como ellos lo han mencionado, ellos han dicho que todas aquellas normas que vayan en mejora a la ciudadanía, mejora la calidad de vida, y en materia de seguridad, para qué decir que todos los temas de seguridad van a mejorar la calidad de vida de las personas. Esperamos contar con el apoyo de ellos, porque hoy día necesitamos poner a las personas en el centro, sus necesidades, sus dolores, más que cada una de las ideologías de cada partido. Cuando uno veía los debates y en materia de seguridad, Franco Parisi tenía medidas parecidas a lo que representaba cada uno de los candidatos en materia de seguridad, no eran muy distintas, tenían algunos enfoques distintos, algunas miradas en cuanto a la utilización de la fuerza, que es muy necesario. Ya, pero las palabras de la diputada Giles, cuando se veía la posibilidad de que José Antonio Kast fuera presidente, dijo, le voy a hacer la vida imposible. Sí, eso fue seguido de haber dicho, si presentan normas que no vayan que van en contra de la ciudadanía, le voy a hacer la vida imposible. O sea, el texto fue un poco más largo. Primero habló bien del presidente y dijo que ella iba a estar disponible para apoyar al presidente electo, y en materias, digamos, que a ella no le parecían, obviamente no iba a estar disponible ni su voto, y además iba a hacer todas las gestiones necesarias para no apoyarlo, y creemos que ella es capaz de hacer
una acción así, pero estoy convencida que la diputada Giles en eso no se pierde, en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de salud, educación, vivienda. Los votos de ella van a estar porque sin duda todas estas materias son para mejorar la calidad de vida de cada uno de los chilenos. Ya, por eso estas declaraciones no son un impedimento para que el Partido Republicano la apoye eventualmente para la presidencia de la Cámara. No, lo que va a depender va a ser la calidad, ¿cierto?, de cada uno de los candidatos que se postule. Si el partido decide o no postular a alguien a la presidencia, obviamente vamos a apoyar a uno de los nuestros, pero es una decisión tener la que presidencia todavía... de la República, la presidencia de la Cámara, sería como acaparador, ¿o no? No necesariamente, no necesariamente. Iría en la línea de poder trabajar muy en conjunto con el Ejecutivo. Recordemos que para nosotros hay medidas que son administrativas, pero varias de ellas son también legislativas y por lo tanto uno necesita tener una buena coordinación, no solo con la presidencia de la Cámara, sino que con cada una de las bancadas. Ese trabajo va a ser muy, muy necesario para poder sacar adelante los proyectos que sean importantes, digamos, para ir en ayuda en cuanto a la seguridad, el crecimiento económico, que son los dos pilares más importantes que nosotros nos hemos trazado. Ahora, otra manera es tal vez conquistar a algunos diputados que no estando en el Partido Republicano se han mostrado bastante cercanos. Por ejemplo, el diputado Javier Olivares, que precisamente pertenece al Partido de la Gente. Efectivamente, ahí han habido conversaciones, entiendo, con algunos de los diputados en ejercicio, algunos electos con él. Creemos que su rol también va a ser importante en poder convocar a su bancada a estar alineado, ¿cierto?, con los proyectos que nosotros presentemos. Y sin duda, la verdad es que, Matilde, yo más allá de que sean de una bancada o no, yo creo que esta diferencia tan amplia que se dio entre la candidata oficialista y el candidato hoy día presidente electo José Antonio Kast fue tan amplia que eso también va a colaborar en que quienes hoy día están en el Congreso, incluso a personas de centro, puedan estar disponibles para apoyar los proyectos del presidente electo. Ya, pero no me quedó claro una cosa. Desde el Partido Republicano, ¿han conversado con el diputado Javier Olivares para que esté disponible a apoyar proyectos republicanos o para que se integre a la bancada del Partido Republicano? No, lo que yo entiendo es que algunos diputados electos y en ejercicio han tenido conversaciones con él para el apoyo, para la coordinación de los proyectos, más que para la integración en la bancada. Creemos que es muy apresurado, digamos, sobre todo cuando todavía ni han asumido en el cargo, hacer este tipo de cambios. Eso se irá dando con el tiempo porque no sabemos tampoco cómo va a ser su votación en el Congreso y creemos que hoy día además tenemos un número grande de diputados que hay que tenerlos bien ahí trabajando en orden, en disciplina. Y sumar a personas que no conocemos, la verdad es que es bien difícil hacerlo desde el principio. El presidente electo dijo que él, si salía electo presidente, iba a suspender su militancia. ¿Cuándo lo va a hacer? Entiendo que lo va a hacer prontamente. Es una decisión más bien administrativa que tiene que tomar. Más que suspender, él va a renunciar a la militancia en este tiempo. Lo va a hacer a través de CERVEL, como lo hacen todos los ciudadanos. Es una decisión, si bien simbólica, porque obviamente él no va a perder su esencia, pero sí una forma de manifestarle a los chilenos que él quiere gobernar para todos y no solo para un grupo, como lo ha hecho el presidente y el gobierno actual, que solo gobernaron para quienes alzaban las banderas identitarias de ellos y no gobernaron para todos los chilenos ni para todas las familias de Chile, y es en ese sentido que él quiere dar esta demostración de generosidad, de apertura, digamos, en que más allá si hayan votado o no por él, hay un número igual importante que no votó por él, y que él busca representar a todos los chilenos y trabajar por todos los chilenos de derecha a izquierda o de mar a cordillera, de norte a sur. Para nosotros todos los chilenos son importantes. ¿Y esto lo podría ser antes de fin de año? Queda muy poco. Sí, queda muy poco. Yo creo que va a ser antes, bueno, la fecha límite es antes de que asuma la presidencia, así que todavía quedan un par de semanas para que él pueda realizar esta gestión. ¿Cómo se define el Partido Republicano ya estando en el gobierno? Porque el Partido Republicano, ¿cómo lo diríamos? Que es un partido de la nueva derecha, que es un partido, porque la UDI, Renovación Nacional, Demócrata,
amarillos pueden definirse como de centro derecha, esta renovación, la UDI derecha. ¿Cómo le decimos al Partido Republicano? Nosotros hemos dicho que somos un partido de derecha, que somos un partido que va a estar en mucha colaboración con el presidente, obviamente. Pero ¿cómo lo diferenciamos, por ejemplo, de la UDI? ¿Es un partido de una nueva derecha? ¿Es extrema derecha? ¿Cómo quedan libertarios? No, hoy día nosotros nos hemos definido, no solo hoy día, sino que hace mucho tiempo como un partido de derecha. No creemos que seamos un partido extremo. La extrema derecha tiene algunas señales distintas, no creen mucho en la institucionalidad, más bien no creen en el Estado, son incluso más radicales que los mismos libertarios en esa materia, y nosotros en eso hemos demostrado señales, y sobre todo estos días el presidente electo ha demostrado señales claras en que a nosotros la institucionalidad es muy importante restablecer. Incluso el rol de la primera dama, que es algo que se echaba de menos en la moneda, e incluso entre los mismos funcionarios de gobierno. Y para nosotros la institucionalidad es muy importante, es por eso que siempre nos hemos catalogado como una derecha a secas, más que con algún adjetivo calificativo que no nos represente. Ya, pero entonces, ¿cómo se diferencian, por ejemplo, de la UDI? Nosotros, más allá de buscar diferenciarnos de los distintos partidos, lo que hemos evocado es este rol de servicio, este rol de estar en la calle. El Partido Republicano es un partido que, bueno, además por la contingencia nos ha tocado estar permanentemente en campaña. Ya, pero si un joven quiere militar en un partido, no sabe si militar en la UDI o en Republicano, ¿qué le dirías tú como secretaria general del Partido Republicano? Obviamente le diría que milite en el Partido Republicano, conociendo cada una de las diferencias de los partidos. ¿Por qué? Porque nosotros, si hay algo que hemos tenido, y con esto no quiero decir que los demás partidos no lo tengan, pero hemos tratado de valorar la palabra, valorar cuáles son nuestros principios republicanos, nuestra historia republicana, nuestra historia constitucional también, el ser un partido que tenga los pies muy bien en la tierra y ojalá con harto polvo, conociendo las realidades de la calle, un partido que sea coherente además con los dichos y los hechos. No somos infalibles y lo hemos dicho en distintas oportunidades, vamos a tener probablemente equivocaciones, errores de algunos de nuestros militantes, pero la diferencia es cómo uno actúa. Y en ese sentido el Partido Republicano ha tratado de mantener una línea muy clara en distintas materias, sin acomplejarse de lo que somos, de lo que defendemos, y en ese sentido creo que hoy día además tenemos una alta adhesión en la juventud, se sienten muy identificados con la derecha que nosotros hemos promovido y por esta derecha que en algún minuto fue muy representada incluso por Jaime Guzmán. No voy a volver a repetir lo que dije hace un tiempo para no entrar en nuevas disputas, ¿cierto? Y en nuevos dimes y diretes, pero es una derecha muy social, es un partido que ha hecho, como te decía yo, ha hecho mucha calle y creemos que desde ahí es donde tú marcas las bases, los cimientos para las nuevas generaciones. Nos falta todavía mucho más trabajo con los secundarios, tenemos que entrar en esos espacios que son muy, muy importantes. Si hay algo que aprender del Partido Comunista, por ejemplo, es este reclutamiento que hace con los jóvenes a partir de la edad secundaria, y ahí es donde nosotros todavía tenemos un trabajo que hacer, pero ya en las universidades nos hemos ido mostrando, hemos ido trabajando, hemos apoyado incluso el movimiento gremial, si bien no es un movimiento propiamente republicano, pero sí hemos estado en colaboración con ellos para que los valores de la derecha quizá de los años 90 empiecen a resurgir entre los jóvenes también. Ya, fue bien llamativo. Si hay algo que admiramos del Partido Comunista, o sea, hay una valoración de cómo vienen trabajando con la base. Sí. Sí, y siempre lo hemos mencionado, sí, más allá de que tengamos diferencia ideológica y que tengamos proyectos políticos muy distintos, uno tiene que también valorar del adversario político en las cosas que las hace bien. Y en ese sentido es un partido disciplinado, es un partido que forma desde pequeños a los jóvenes, no sé si bien o para mal, ahí ellos sacarán sus conclusiones, pero a nosotros, digamos, es algo que nos va a empezar a mover con mucha más fuerza
fuerza, que ya lo veníamos haciendo, pero con mucha más fuerza a partir de marzo también del próximo año. Ruth, a propósito de las declaraciones que hiciste tú de que Jaime Guzmán habría votado por José Antonio Kast, fue lo mismo que dijo Pablo Longueira aquí también, que probablemente dijo, hoy Republicanos es lo que era la UDI en sus inicios. Desde esa perspectiva, ¿cómo se une la UDI con Republicanos hoy? A ver, nosotros hemos podido trabajar en conjunto en esta segunda vuelta, lo hicimos muy de la mano, en otras campañas anteriores igual. Creemos que obviamente tenemos diferencias, por algo José Antonio sale de la UDI, que fue su casa de origen, digamos, y José Antonio lo decía muy bien, el presidente electo, lo decía muy bien hace unas semanas atrás, decía probablemente si Jaime Guzmán estuviera vivo, el Partido Republicano no existiría y él estaría en la UDI, haciendo el símil, digamos, de los motivos que lo llevaron a salir de allá. Pero más allá de eso, cada partido político elige su forma de trabajo, nosotros no nos vamos a meter en eso. ¿Pero puede ser que muchos UDI se vayan al Partido Republicano? No lo sé, yo espero que las fuerzas políticas se vuelvan a reconfigurar, a rearmar. Creo que lo que ha pasado en este último tiempo, a partir del año 2021, donde tenemos esta decadencia, cierto, política, con los independientes o los que se decían llamar independientes, que finalmente venían todos de un sector político, de una derecha mucho más extrema, mucho más refundacional, un nuevo movimiento político en los distintos partidos, en donde luego del rechazo hubo un rearme de la instalación política en la sociedad, y creo que el resultado del domingo pasado también tiene que ver con eso, tiene que ver con que los chilenos no quieren mejoras para su país, quieren vivir mejor, quieren tener esperanza, quieren poder tener más seguridad, pero no quieren refundación, no quieren aquellos que en algún minuto validaron la violencia, no quieren aquellos que se sienten cercanos a aquellos que destruyeron el país. Y en eso yo creo que hay una gran enseñanza que todos tenemos que sacar, todos tenemos que acordarnos de aquellos textos que quedaron escritos para suerte de varios, digamos, de poder recordarnos lo que quería la izquierda más radical. Y en ese sentido creo que cada uno de los partidos tomará decisiones, verá si se conforman nuevamente. Recordemos que hay partidos que por la votación que sacaron ahora están en proceso de disolución, pero nosotros como Partido Republicano vamos a seguir en la senda que nos hemos trazado en esta hoja de ruta, que no solo tenía que ver con llegar a la presidencia, llegar al gobierno, sino que también conquistar aquellas comunas que hoy día están siendo dirigidas por la izquierda más radical. Que eran proyectos políticos distintos. ¿En qué momento se unen esos proyectos políticos y hoy día son un... Lo que pasa es que hay una unidad unidad. Nosotros hemos hablado de una unidad de propósito en cual nadie que le tenga amor a Chile se puede restar. Yo creo que nadie, ni de izquierda ni de derecha, quiere que el país siga siendo este país tan inseguro, este país donde el narcotráfico, donde el crimen organizado esté gobernando. El lenguaje, Ruth, porque antes, durante la campaña, se hablaba de los otros como, digamos, más que un adversario, como un enemigo. No, nosotros siempre tratamos de hacer la diferencia entre los que teníamos al lado y los que estaban al frente. Siempre hablábamos de los que estaban al frente eran nuestros adversarios políticos y los que estaban al lado eran especie de colaboradores que en algún minuto de la carrera nos íbamos a unir, ya fuera que nosotros nos uniéramos a su candidato o ellos se unieran a nuestro candidato, y lo señalamos desde el inicio de esa manera, en que el que pasara la segunda vuelta nosotros íbamos a estar desde el día 1 apoyando
y ellos también en algunos casos lo señalaron y fue así, se dio de manera muy espontánea toda el apoyo que recibimos esa misma noche de Johannes Kaiser, de Evelyn Matei, de las distintas directivas de Chile Vamos, los días posteriores de Amarillos, de Demócratas, que se unieron también a nuestro proyecto político, la Nueva Falange, que se está rearmando, que se llama así de hecho ahora la Nueva Falange, que son históricos que en algún minuto estuvieron en la ADC y que hoy día se sienten abandonados por cómo han conducido el partido y de las señales erráticas que han dado, sobre todo cuando se les ocurre sancionar al presidente Frey por reunirse con un presidente electo, bueno, y antes cuando estaba en campaña, poquitas semanas antes de la elección, cosa que creo que es de más. Es mucho para una sanción muy grande para la figura de un expresidente como es el presidente Frey. Ruth, ¿vocera de gobierno? No. ¿Pero el presidente te llamó para conformar el gabinete? No, yo estoy a la espera de seguir colaborando donde se estime conveniente. Yo siempre he dicho que si me toca estar tras bambalinas en primera línea... ¿Pero no ha habido esa conversación? No la hemos tenido todavía. Hemos tenido algunas conversaciones informales, pero no hemos tenido una conversación más profunda respecto al futuro próximo, digamos, cuál va a ser mi lugar. Yo estoy muy cómoda siendo secretaria general del partido. Creo que cuando pero al uno es presidente partido no se le dice que no. Ese es como el principio de los colaboradores, ¿no? Sí, obviamente que hay que evaluar distintas situaciones, distintas responsabilidades que se vengan hacia adelante, pero por el momento soy felizmente secretaria general del Partido Republicano y todavía no hemos tenido una reunión más profunda respecto de lo que va a ser el futuro, ya sea en el gabinete o en otro lugar. Última pregunta, ¿el Partido Republicano va a apoyar esta reforma que cambia la dependencia de Gendarmería como reforma constitucional? Sí. ¿La va a apoyar? Sí. Sí, es algo muy necesario, nosotros lo veníamos diciendo hace más de un año. Gendarmería no puede seguir siendo un servicio, sino que tiene que ser una institución que ahora esté en el Ministerio de Seguridad, que es donde corresponde. No pueden ser guardias armados, ellos son policías que están resguardando, ¿cierto?, la seguridad de los presos y son parte no solo de la seguridad interna de las cárceles y del control de las cárceles, que hoy día hemos visto que eso no existe, por mucho que el ministro Cordero diga que hay control total de las cárceles. Veíamos hace poquitos días al director diciendo que el control de las cárceles no es absoluto y que ellos no pueden señalar aquello, y hoy día necesitamos que Gendarmería tenga un rol de policía en lo que le corresponde, ¿cierto?, con la seguridad ciudadana, con la seguridad pública que ellos ejercen en nuestro país. Ya, la reforma entonces tendría el apoyo. Sí. Ruth Hurtado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, secretaria general del Partido Republicano. Vamos a ver si la vamos a tener como ministra o no. Hacemos un alto a esta hora de la tarde y ya regresamos con las noticias internacionales mientras compartimos con ustedes esta imagen de la playa del Quisco. Agradable se ve a esta hora de la tarde ver el mar, así que nos vamos con esta imagen y ya regresamos con más. Estamos de regreso, les contamos que el 13º Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para los 2 carabineros vinculados al fallecimiento de 2 jóvenes hinchas de Colo-Colo en abril pasado. Desde el tribunal dieron por acreditada la participación de los imputados en los hechos y el delito de apremios ilegítimos con resultados de homicidio. Sin embargo, desde la Fiscalía señalaron que las cautelares menos gravosas se deben a que los 2 carabineros prestaron colaboración durante la reconstrucción de escena y no presentaban antecedentes. Es por esto que el tribunal optó por el arresto domiciliario total y arraigo nacional, además de decretar un plazo de 120 días para la investigación. Recordemos que el incidente ocurrió a las afueras del Estadio Monumental durante la previa del duelo contra el equipo brasileño Fortaleza por Copa Libertadores. Al menos estamos tranquilos con el trabajo que se ha realizado, que hemos podido darle a la familia una respuesta en el sentido de la forma en que ocurrieron los hechos, cómo sus familiares fallecieron ese día, familiares menores de edad fallecieron ese día, una situación muy traumática para cualquier familia. Al menos tienen la tranquilidad y saben cómo ocurrieron los hechos y saben que las personas responsables están empezando a ser juzgadas y que esperamos que en el tribunal oral se acoja nuestra postura y se le otorgue una pena de cumplimiento efectivo a ambos imputados.
siguen activos en sus funciones, no han sido suspendidos, están sujetos a sumario, el sumario se encuentra abierto. Las lesiones que tienen las víctimas, dan cuenta de un hecho donde no se tomó ni una precaución, porque ya perfecto, o sea, pasaste por una rueda, te diste cuenta con una rueda, pero seguiste adelante. Mira, son Zancat, son vehículos que están preparados para la guerra, es un vehículo que pesa 8 toneladas, 9 toneladas, sin gente arriba, y si uno mira la proporcionalidad del hecho, esta situación dura 4 segundos, y en 4 segundos le arrebataron la vida a 2 personas, o sea, queda más que claro que fue con el impacto del peso del Zancat. La verdad es que no estamos conformes con la resolución, si bien el tribunal entendió y acreditó que la participación de los funcionarios policiales está acreditada en el delito y que existe delito. Entendemos y no compartimos lo que señala el tribunal en cuanto a que se puede asegurar la seguridad de la sociedad con una cautelar que no sea la prisión preventiva. Nosotros entendemos que aquí la prisión preventiva es una cautelar que se sustenta en la gravedad de los hechos, en la cantidad de víctimas que existe, en la muerte de 2 de ellos, en que de las 4 víctimas, 3 son niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, entendemos que la conducta es gravísima, considerando además que se trata de funcionarios policiales que tienen un deber de cuidado. Seguimos con más noticias en todas las ediciones de CNN Chile. Esta es Imagen de Santiago, con la que nos despedimos a esta hora de la tarde. Que tenga un muy buen resto de día y hasta mañana.